Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén nuevamente acompañándonos a una edición más de On Library Studio. Mi nombre es Marta Pineda y hoy tengo el gusto de tener a un invitado de lujo, mi colega Rafael Castillo, que estoy la verdad encantada de que haya hecho un espacio en su agenda para poder acompañarnos también y ser partícipe de este proyecto. Y pues bueno, déjenme presentarles a Rafael. El Rafael es licenciado en Contaduría Pública, él ha asesorado a más de 100 empresas tales como Telcel, Soriana, Grupo Caliente, por mencionar algunas, y por supuesto también tiene programas en los que ha asesorado a emprendedores, más de 6,000 emprendedores de hecho en Latinoamérica, en temas tales como ventas, marketing, liderazgo, relaciones públicas y servicio al cliente. Rafael se considera además un animal emprendedor, potenciador de líderes y negocios. Varias veces ha sido director de ventas número 1 en Latinoamérica. Es un futuro escritor, traficante de ideas de éxito y buen tipo, pero mejor negociador. Así que, pues bienvenido, Rafael, qué gusto tenerte, sí, ¿verdad? Aparte de todo, Rafael, pues es un asiduo lector y hoy nos trae Así un es. libro que la verdad, pues también es un imperdible, nada más y nada menos que nos trae el libro de Steve Jobs. Esta es una biografía escrita, aquí está, para muestra un botón, ¿verdad? Una biografía escrita por el multipremiado Walter Isaacson, que es un escritor y periodista americano que ha escrito también biografías de personas de una gran estatura, tales como Einstein, Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Kissinger, el libro de los innovadores. Ha sido acreedor de la medalla Benjamin Franklin, de la medalla Nichols Chancellor, y pues bueno, muchísimas cosas, así que esta sesión promete de ser, por supuesto, como todas las demás que hemos tenido, un detonador de ideas, así que estoy muy emocionada también de que estés con nosotros, Rafa. Sin más, pues bienvenido. ¿Cómo estás, Rafael? No, muchísimas gracias. No, pues gracias. Qué buena presentación, qué amable. No, Agradecido, Marta, contigo, con las personas que vean este programa tan padre que estás, o tan chévere que estás desarrollando. Creo que es una propuesta innovadora, es una propuesta que construye, o que más que donde se confluyen dos cosas importantes, ¿no? Que es la capacidad intelectual de leer, pero al mismo tiempo de cómo lo podemos llevar a través de las herramientas digitales masivas, ¿no? Entonces, yo creo que está muy padre, es algo que va a generar cosas positivas, estoy convencido de ello para todas las personas que puedan observarlo. Y bueno, ojalá podamos aportar un granito de arena en el desarrollo emprendedor, en el desarrollo de los empresarios, pero sobre todo en el desarrollo del ser humano, en este caso, pues con este libro que desde mi punto de vista es padrísimo, es chévere y que influyó gran parte en el desarrollo mío como emprendedor y sobre todo luego de ser emprendedor como una persona que se dedica a capacitar a empresas y a emprendedores, ¿no? Excelente, Rafael. No, de verdad, muchas gracias. Y pues bueno, pues vamos a empezar porque este libro es un libro bastante amplio, muchos conceptos que digerir, pero antes que entremos en materia, me gustaría que nos comentaras cómo es que este libro llegó a ti, cómo te enteraste o cómo supiste de él. Esa historia también siempre es fascinante para mí y seguramente para quien nos escucha, así que también pues platícanos esa parte. Claro que sí, mira, te quiero comentar, yo soy venezolano, pero pues ya yo tengo unos 12, casi 12 años viviendo en México. Y cuando yo llegué a este país que me abrió las puertas, con mucho cariño me las abrió, yo llegué sin recursos, llegué sin dinero, llegué sin conocer a nadie. Y entonces yo tuve varios trabajos y un trabajo que influyó mucho en mí y que me convirtió luego en gerente de esa misma empresa era una empresa que se dedica a la capacitación de idiomas, ¿no? Es una empresa a nivel de América Latina, tiene presencia en 10 países. Y yo recuerdo que creo que la primera o segunda semana que yo entré, llegó la directora internacional de esa empresa en ese entonces, una señora que venía de Colombia, muy guapa, muy elegante, con un porte impresionante y sobre todo pues con actitud, con confianza. Y yo recuerdo mucho que ella hablaba y hablaba y recuerdo que sacó el libro, ¿no? Ella traía este libro, recuerdo que lo había visto en el escritorio, saca el libro y empieza a hablar de conceptos importantes, de liderazgo, de emprendimiento, de luchar, de siempre estar al pendiente, pero de hacerlo bien. Y platicaba un poco del libro y la verdad a mí me encantaba la señora en su carácter, en su estilo, en su forma de ser, en su garbo.
y de repente saqué este libro y dije, wow, yo quiero tener ese libro. Cuando yo empecé a ganar buen dinero, porque el libro pues, no es un libro de $1 o de $2, sino que tiene claro. un costo un poco más elevado. Y cuando yo tenga dinero, yo me voy a comprar ese libro. Y entonces yo me acuerdo que el primer mes me fue de la patada, malísimo, vendiendo, no vendí nada de programas de inglés porque aparte era diciembre y quién compra educación en diciembre, pues nadie, ¿no? Claro. Y recuerdo que cuando entró enero tuve la posibilidad, ahora sí, de vender un poco más, de ganar, por primera vez gané ser el mejor asesor en México de ventas. Ah, Y cuando me gané mi comisión, lo primero que hice fue comprarme el libro y entendí qué perfectamente pues, padre. todos los conceptos que tenía la señora. Entonces, créeme, yo siempre he dicho que yo que vengo de una familia humilde, que vengo de un barrio que era bastante peligroso, pocas cosas me intimidan. Y te puedo decir que esta señora era quizás de las 2, 3 personas en el mundo que a mí me intimidaban, pero me intimidaban Wow. por su calidad, por su capacidad, por su Claro, por lo confianza, que eran, lo que por lo que representaban, sí. representaba y por lo que me estaba enseñando en ese momento. Wow. Entonces lo sentí como que un traspaso de conocimiento de ella hacia mí y realmente estoy muy agradecido siempre de las personas que me han recomendado muy buenos libros, pero este es una joyita. Qué padre. No, bueno. Está gordito, pero está bueno. Sí, Gordito, pero bonito. claro. No, qué bueno. Y qué padre, Rafa, que nos dices esto, porque fíjate que pues ahora estás tú siendo quien entrega la estafeta. Nos vas a Así compartir es. este conocimiento a todos nosotros, entonces pues qué mejor, ¿no? Que tomemos también eso, ese simbolismo y continúes, y que continúes esta bonita tradición de compartir el conocimiento. Ándale. Entonces, pues Y qué sí, interesante. y está padre el libro porque pudiera decirse, bueno, nos va a hablar, el autor nos habla simplemente de la persona, no, pero es un concepto total el libro de todos los conocimientos, de toda la experiencia de Steve Jobs y de cómo se aplica en los negocios. Y fíjate, el libro en sí, desde la misma portada, es un reflejo de la cultura de Apple, de la cultura, es un libro totalmente minimalista, o sea, no tiene un título, no tiene nada del otro mundo, pero es un libro hermoso, ¿no? O sea, en Claro, blanco y negro, muy sencillo, muy simple, y sin embargo, pues tiene elegancia, tiene estilo, que es básicamente parte de lo que es la cultura de Jobs y de la misma cultura de Apple, ¿no? Entonces yo claro. creo que desde el mismo momento en que tú ves la portada, captas la esencia de lo que es el libro, ¿no? Y pues obviamente al tener una marca tan visible, tan conocida, pues no tienes que estar inventando muchas cosas, ¿no? Ya sabes de Claro, lo que es, ya sabes de lo que trata y ya sabes de la calidad que va a haber aquí. Entonces, desde la misma portada, el libro ya ya está es parte de la comunicando cultura, parte, ya sí, está claro. comunicando. Así Fíjate es. que a mí se me hizo muy interesante, yo este libro dije, híjole, ¿no? Qué responsabilidad, no puedo entrar así en ceros a esta conversación. Yo soy asidua usuaria de Audible, entonces fui y bueno, al menos fui, escuché el libro, porque no quería venir tan en ceros con un personaje como Steve Jobs, ¿no? Que es un personaje aparte para nosotros, pues contemporáneo, nos tocó a muchos de nosotros, Claro, pues ver parte de esa trayectoria que nada más y nada menos, como él decía, tenía la intención de dejar su marca, pues en el universo, ¿no? Entonces, así pues, es. qué mejor también un autor como Walter Isaacson. Estuve ahí cuando estaba escuchando el libro, vi un poquito acerca de esta historia de que Steve Jobs por varios años estuvo insistiéndole, acercándose para que escribiera su Eh, libro. Es lo que te iba a decir, que el libro es un reflejo de quién era Steve Jobs. Sí, Tanto en el hecho, sobre todo porque por lo general llega a pasar, no sé si las personas que estén viendo esto o tú a lo mejor no lo sepas, pero mucha gente cuando son muy famosos, muy conocidos más bien, los autores se acercan a las personas, ¿no? Pero Steve claro, Jobs, que tenía un tipo de liderazgo que tenía todos los matices, ¿no? Porque el liderazgo, tú te das cuenta también en el libro de que no solamente se trata de la epopeya del gran héroe perfecto, ¿no? Sino claro. que básicamente un hombre que tenía grandes defectos también, un hombre que tenía tremendas virtudes, sin duda alguna, pero uno de los defectos o una de las cosas que él tenía es que él le gustaba tener el control, ¿no? De la situación. Y en ese caso el libro también es un reflejo porque él decidió, y el mismo libro sale en una de las fotos, que su estilo era tan minimalista, tan perfeccionista,
durante mucho tiempo su casa enorme tenía solamente una lámpara, un cuadro y ya. No tenía más nada porque él quería lo mejor. Claro. Y creo que lo que quiso Steve Jobs es, bueno, si va a haber una biografía mía, que sea en vida, donde yo pueda tener un control de la misma y que sea Claro. con una persona que esté a la altura y al nivel de que se haga con la hermosura y la perfección que se tiene que hacer, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y fíjate que se me hizo muy interesante, Rafa, que digo, ahorita vamos a entrar en materia, pero es que hay tanto alrededor del libro. Pero a mí se me hizo muy interesante que él haya escogido a Walter Isaacson, o sea, una persona que escribió la biografía de Einstein, de Leonardo da Vinci, o sea, también la conciencia que tenía Steve Jobs de lo que él representaba, eso es algo muy interesante, ¿no? A veces Claro. uno no debe ser fácil, por supuesto, haber llegado a los niveles que llegó él, pero aparte teniendo la conciencia del impacto que representa lo que hizo, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante. Creo que a veces los emprendedores se quedan cortos en la conciencia o en la dimensión de lo que pueden llegar a lograr y pues Sí. es algo que me encanta de Steve Jobs, que él siempre fue muy consciente de dónde quería llegar y de quién era y quién, lo que implicaba ser él, ¿no? Entonces, pues... Sí, tenía una conciencia de emprendedor de desarrollo, pero también entendía el valor simbólico de las cosas. Claro. Y él entendía cuando a lo mejor, bueno, sale en el libro que una de sus grandes equivocaciones, de las pocas equivocaciones que él tuvo, fue cuando hizo la famosa reunión donde en una pantalla gigante salía Bill Gates y él dice que no sé, en ese momento no entendió lo insignificante que se vio al tener como al gran hermano, ¿no? En la pantalla gigante. Y él entendía mucho lo que es el valor simbólico y él, obviamente, al hacer el libro, pues, busca un autor que refleje la calidad, la excelencia, un tipo pues con credibilidad, ¿no? Como tú dices, pues es el autor de grandes biografías. Hay una biografía de él, la de Benjamin Franklin, que es buenísima, también la recomiendo. Es más difícil de conseguir, pero es buenísima también. Pero sí, definitivamente entendía como emprendedor, como líder, como una persona que sabía de cómo vender las cosas, porque hay que tener claro algo, Marta. Steve Jobs no creó las computadoras, ni Steve Jobs creó un software. Steve Jobs creó fue el concepto revolucionario de cómo pues, ese aparato, esa computadora se puede democratizar y llevar a toda la humanidad, ¿no? Exacto. Y esa es la parte revolucionaria de Steve Jobs, de cómo supo venderlo y luego al mismo tiempo de cómo darle estilo, calidad, belleza, estética, obviamente con una calidad soberbia a un precio, bueno, que solamente Apple lo puede hacer, ¿no? Pero sí, definitivamente entendía esta parte del valor simbólico de las cosas, ¿no? Así Y eso es un punto que a su favor. Por supuesto. Y bueno, pues vamos comenzando entonces con los puntos que tú Se me consideraste está más cayendo la importantes. cámara, hombre. Ok, no te preocupes, acomódala, estamos aquí perfecto, al fin de cuentas que lo que importa es lo que nos vas a comunicar y yo estoy encantada de Mira, ver lo que nos vas a decir. Sí, el tripié me está fallando. Ahí No está. te preocupes. Ahí está. Ahí Ahí está, está. ahí quedó. Es que hasta la misma tecnología le impresiona el tema, ¿no? Tiembla. Tiembla nomás de escuchar Steve Jobs. Bueno, pues mira, vi que uno de los puntos que más te llamaron la atención fue el tema de la congruencia, la incoherencia positiva en el liderazgo. Entonces, congruencia e incoherencia positiva en el liderazgo. Entonces, desmenúzanos este tema, por favor, Rafa. Sí, fíjate que es algo muy importante. ¿Qué es la congruencia, Marta? Congruencia, como todos sabemos, es la capacidad de que lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos va de la mano. Pero, ¿qué es la coherencia? Son dos conceptos distintos. Congruencia y pueden parecer lo mismo, pero no lo son. Congruencia, como te comento, es cuando lo que piensas, dices y haces va de la mano. Pero la coherencia es la mezcla de dos palabras. Coherencia. ¿Qué estás heredando del pasado? Por ejemplo, vamos a un organismo del Estado, cualquier Estado, del que tú quieras, público, para decirlo de otra forma. Por lo general, tenemos una cultura, sobre todo en América Latina, de que los servicios estatales de toda la vida no son precisamente los más perfectos, ¿no? Entonces, ahí hay una herencia, ¿no? Que se va generando, ¿no? Gobierno tras gobierno, qué sé yo, etcétera. Cuando tú eres un incoherente positivo, quiere decir que tú rompes con esa herencia, rompes con ese legado, rompes con esa cadena y construyes algo mejor, construyes algo positivo, construyes algo de provecho. Entonces, en la parte del liderazgo,
que representa, en este caso Steve Jobs, o que se refleja en el libro, es que definitivamente el tipo tenía una congruencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía, porque él quería cambiar el mundo, él quería construir algo positivo, de una manera obsesiva muchas veces, sí, pero siempre tuvo una meta clara, ¿no? Le exigía a los equipos hasta decir basta, pero la gente le compraba la visión, Marta. Son pocos los líderes que pueden decir, yo mi equipo de trabajo trabaja 72 horas a la semana, 80 horas a la semana. Son pocos los que pueden decir eso, ¿sí me explico? Y él Claro. lograba que su equipo pudiera trabajar 18, 19 horas diarias, que él los llamaba sus piratas, 18, 19 horas diarias, pero porque tenía un liderazgo congruente. La gente sabía que lo que pensaba, lo que decía, lo que hacía, lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía iba de la mano, pero al Claro. mismo tiempo entendían que él quería romper un paradigma en el mundo, quería como tú dijiste hace un rato, quería romper un paradigma del universo, construir algo mejor, cambiar la herencia que estábamos viviendo, sobre todo en el hecho de que cómo manejar las computadoras, cómo se utilizan las computadoras, cuál debe ser la estética de las computadoras. Rompía con todo esto para construir algo positivo. Entonces, un líder tiene esta capacidad de ser una persona congruente, una persona que tiene la capacidad de tener, obviamente, una línea clara entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, pero al mismo tiempo debe buscarla constantemente la forma de cómo romper con herencias negativas del pasado que puede tener esa empresa, ese instituto, etcétera, etcétera, o él mismo como persona, y construir algo positivo, algo superior, algo mejor. Y eso es algo importante que tiene el libro, ¿no? Entonces, sí, esta parte del liderazgo de él, y yo creo, Marta, a lo mejor, no sé si ya me estoy extendiendo mucho con lo No, que no, no, quiero decir, te quiero escuchar pero, para que termines esa pero, idea. Tengo algo que te voy a gracias. comentar. Sí, sí, sí. Gracias. Pero hay algo muy importante. Yo me di cuenta leyendo este libro, obviamente leyendo otras cosas y con mi propia experiencia de años en esto, Ujú. que tú puedes hacer todos los cursos de ventas, tú puedes hacer todos los cursos de ventas, tú puedes hacer todos los cursos de marketing, pero si no hay un liderazgo, un líder que sepa guiar un equipo dentro de una empresa, si tú mismo no eres un buen líder para ti mismo, las cosas no funcionan. Es como Claro. cuando estás en la secundaria, en la prepa y quieres hacer un examen de matemática y no estudiaste, te llevas el acordeón, ¿no? O como decimos en algunos lugares, la chuleta, como decimos en Venezuela, o el acordeón, como El dicen en acordeón. México, con las fórmulas. Pero si tú no sabes aplicar esas fórmulas, igual de nada te van a servir en el examen. Vas a Claro. reprobar igualmente. Igual pasa con las empresas, igual pasa con los emprendimientos. Cuando tú no tienes un liderazgo que forme otros buenos líderes, cuando tienes un liderazgo que sepa guiar a la gente, que identifique las necesidades de la persona, que sepa vender una visión, que la gente la pueda comprar, difícilmente las cosas se puedan hacer con calidad. Aunque tú hagas 57,000 cursos de ventas, 87,000 millones de cursos de marketing, lleves un coach ontológico que te haga caminar sobre carbón caliente, aunque tú hagas todas esas cosas, si no hay un líder, una persona o un grupo de líderes que sepan guiar, que tengan claro el objetivo, las cosas no funcionan. Y eso es parte de lo que nos enseña, de lo que enseña el libro. Es como las orquestas sinfónicas, ¿no? Esos tipos que están en las orquestas sinfónicas son expertos de años, el que toca las trompetas, el trombón, el cello. Son gente que tiene todos son autogestionables haciendo Claro. sus cosas, pero sin embargo necesitan tener que la guía, ¿no? El maestro que está guiando. ¿Por qué? Porque es el que está pendiente de los detalles, de los momentos, el que entiende el contexto de la situación. Y eso es lo que convierte a un líder en un verdadero líder y es lo que potencia realmente a un equipo. Cuando tenemos un líder que está a la altura, como decía la misma mentora que me mostró este libro, como está la cabeza, está el cuerpo. Ah, mira qué interesante, claro, por supuesto. Fíjate, ahorita que te estaba escuchando decir eso, me recordó un pasaje de libro muy interesante que es precisamente con ese tema de romper. Viene también la cuestión de tener el atrevimiento de hacerlo, ¿no? Entonces, Claro. en varias ocasiones ahí se evidencia este arrojo que tenía Steve Jobs, como por ejemplo uno de los primeros temas por ahí que menciona anécdotas de cuando tenía 10, 12 años y él tenía interés en conseguir unas partes, unos equipos ahí electrónicos. En aquel tiempo, en los años 70, ¿no? Antes, principios de los 70, Sí, 70. no 70, él agarra el directorio y se le hace muy fácil hablarle al director de HP, que en ese momento pues aparecían enlistados y casualmente aparte
él le contesta su teléfono, ¿no? Y dice, tuvimos una conversación de 20 minutos. Así es. Y tal es el caso que hasta me invita a trabajar y bueno, ese fue su primer acercamiento de Steve Jobs con las tecnologías, Con la ¿no? tecnología. Pero como un niño de 12 años tiene esta idea de que Pero puede eso te habla, hablarle, ¿no? eso te habla también de la capacidad innata de poder cautivar y convencer a la gente, ¿no? Claro, por supuesto. De cómo llegar a las personas, ¿no? Y ese es el punto, yo creo, clave en la parte de Steve Jobs. Como dice también el libro, cuando él hablaba con John Sculley, este señor que fue luego CEO de Apple, pero que antes había sido de Pepsi, ¿no? Y él le dice, bueno, ¿quieres cambiar el mundo o quieres seguir vendiendo agua azucarada toda tu vida, ¿no? Claro. Entonces, cuando te lo ponen en ese contexto, dices, bueno, esta ya me cerró, ¿ya qué hago? ¿No? O sea, ¿cambio el mundo o sigo vendiendo agua azucarada? Y eso te habla, pues, obviamente, de una capacidad de un líder de saber cómo entender el valor simbólico de las cosas y al mismo tiempo de cómo influir de la gente a través de una visión, sin necesidad de tener que dar un discurso, ¿no? Con una simple pregunta lo convenció y se lo dio, aunque luego tuvieron sus discusiones, sus diferencias que también plantea el libro, pero pues sin duda supo cómo llegar a esa persona en específico, ¿no? Claro, excelente. Pues entonces de ahí nos vamos a que hay algunas, bueno, quizás ya mencionaste algunas de ellas, pero hay algunas claves de liderazgo que tú encontraste a lo largo del libro. Y Sí, bueno, cabe mencionar, aquí digo como aclaración también, el libro en sí no es un libro donde venga como tal determinadas estas claves, o sea, no es un libro académico, es la vida, ¿no? La narración, la biografía de la vida de Steve Jobs. Entonces, lo interesante aquí del libro, que yo rescato mucho, es que nos permite ver cómo se gesta un líder, ¿no? Cómo hubo todas estas oportunidades para que él pudiera, en algunas cosas, algunas fueron fallidas, ¿no? Pero todo eso le ayudó a fin de cuentas a Steve Jobs ser pues quien fue. Entonces, ¿cuáles son esas claves de liderazgo que tú encontraste a lo largo del libro, Rafa? sí, yo creo que el libro está padre y desde el mismo momento en que Jobs se pone de acuerdo bueno, ya era su amigo Steve Wozniak y empiezan a vender estos aparatitos que utilizaban como teléfonos en la universidad, etcétera, etcétera. Yo creo que uno de los primeros pasos del liderazgo es que hay que tener pasión por lo que uno hace. Hay que tener una pasión infinita por lo que está haciendo, creerte realmente que lo que tú estás ofreciendo, tu producto y tu servicio es el mejor del mundo, que nadie más puede ofrecer algo tan innovador, tan disruptivo como lo que tú estás ofreciendo y realmente ofrecerle eso a la gente, ¿no? Yo creo que eso es importante, también tener claro de que no necesariamente el líder tiene que ser una persona perfecta. Y esto no solamente lo ves con Jobs, lo puedes ver con Winston Churchill, lo puedes ver con Martin Luther King, lo puedes ver con distintos grandes personajes de la historia que no eran tipos perfectos. Queremos ver en estos tiempos, a lo mejor en las redes sociales, tenemos este concepto de que necesitamos ver personas políticamente correctas, ¿no? Y el líder es básicamente la persona que le toca hacer lo que le toca hacer en el momento en que le toca hacer. Claro, Y sea una hacerlo con reprimenda o sea un reconocimiento, ¿no? exactamente. Sí, sí, sí. Y tú puedes verlo en el caso de Steve Jobs, ¿no? Que como lo plantea el libro, pues obviamente en un momento determinado no reconoció a su primera hija, un asunto bastante complicado que estaba ahí, pero eso no le quita el hecho de que era un tipo visionario, ¿no? Entonces, el líder no necesariamente tiene que ser la persona perfecta. Y creo que cualquiera de nosotros podemos ser líderes siempre y cuando tengamos la capacidad de tener claro que cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas en el momento correcto, ¿no? Cuando toca hacerlo, hay que hacerlo y tener la pasión, la disciplina por hacerlo. También algo que aprendí mucho del libro y que lo ves, como te comento, de la misma portada, es la simpleza de las cosas. A veces hay una frase de Miguel de Cervantes que dice, me encanta la simpleza externa que recoge una enorme complejidad interna. Y algo que tiene todos los productos de Apple o el mismo Steve Jobs en su forma de liderazgo es que él siempre buscaba que fuera algo simple, ¿no? Que fuera algo sencillo. Hoy en día vemos a las mamás decir, ay, mi bebé qué inteligente es, que sabe utilizar un iPad y tiene 3 años nada más. Y no es así. Tu bebé sigue siendo un bodoquito como éramos todos cuando teníamos 3 años. La diferencia radica en que el producto es tan simple de usar, tan maravilloso, pero tan simple de usar, que hasta un niño de 3 años, sin leer un instructivo, puede aprender a utilizar una tableta, ¿no? Y yo creo que ahí es donde radica gran parte de su éxito, tanto como líder
como de vendedor, que tenía esta capacidad de una forma simple, sencilla, de cómo ofrecernos algo maravilloso, ¿no? Yo creo que también algo que nos muestra el libro, que como tú dices claramente, no es un libro de ventas, no es un libro como tal académico que te va a enseñar cómo vender, pero es un libro que si lo entiendes, te va a dejar muchas enseñanzas, ¿no? Y una de las cosas es que uno te das cuenta también que una de las claves de liderazgo es cuando tú muestras que el inteligente no eres tú, el inteligente son las personas. ¿Sí me explico? Que cuando da la capacidad, y esto me acuerdo que nos los dijo esta mentora que te comento, ella nos decía, cuando ustedes vendan, muchachos, hagan sentir que el inteligente es el cliente, el prospecto, que es tan fácil de usar y son tan inteligentes ellos que lo pueden usar de una manera sencilla y práctica, ¿no? Y es lo que nos muestra también con la parte del liderazgo. Procura que tu producto o servicio no sea tan complejo, sino que sea algo simple, sencillo de usar, que la gente diga, hey, soy inteligente, puedo usar esto sin necesidad de leer un instructivo. Entonces, eso es muy importante. Creo que también algo es la calidad y la innovación. Yo, Marta, te puedo decir que cuando ya sea una empresa grande, ya sea un emprendedor pequeño, cuando me toca capacitar a personas, yo lo primero que busco es si cumplen con las 5 Cs del éxito para poder vender un producto o un servicio. ¿Cuáles son estas 5 Cs? Que sea de calidad, el producto o servicio que tú estás ofreciendo. ¿Cuál es tu conocimiento? ¿Tienes un conocimiento? ¿Tienes una experiencia, una experticia en lo que tú estás ofreciendo? ¿Qué tanta confianza tienes? Confianza en lo que dices, en lo que haces y confianza, como él decía, en que tu producto y tu servicio es el mejor que hay en el mundo. No hay otro mejor que ese. Y eso es muy importante. La credibilidad. ¿Tienes credibilidad lo que estás tú como persona? Tú como marca, eres una marca con credibilidad. Y algo muy importante, como te comentaba, el valor simbólico, que es el contexto de las cosas. Cuando entiendes el contexto de la situación, como por ejemplo, estamos en un momento ahorita trascendental, que a lo mejor con este video lo vean en 3, 4, 5, 10 años, sepan que en el 2020 hubo coronavirus y andamos Claro. en cuarentena, andamos en confinamiento y Ajá. había que adaptarse a esas necesidades. Entonces, los que van a sobrevivir, avanzar en el mundo empresarial, en el mundo de los emprendedores y en la vida en general, son aquellos que sepan adaptarse a los cambios que van a haber a partir de ahora. A lo mejor quienes vean esto en el Exacto. 2025 van a decir, ah, que en el 2020 fue donde se sembraron los cambios que actualmente vemos hoy en día, ¿no? Y eso es parte de lo que tú entiendes y aplicas también en este libro. Y creo que, y sobre todo muy importante, un líder siempre tiene que tener un reto y hacer vivir ese reto a su equipo de trabajo. ¿Cómo buscamos ser los mejores? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos apasiona? Siempre tener un reto de cómo superar las cosas. Yo creo que esos son los 5 o 6 valores más fundamentales que yo he visto del liderazgo acá en el libro de Walter Isaacson, que es la biografía de Steve Jobs, ¿no? Claro, y fíjate que, Rafa, con esto que tan atinadamente mencionas, si me permites, quisiera agregar una cosa que yo noté que se me hizo también fundamental, fue el hecho de que Steve Jobs quería, sí, en su ánimo de hacer un producto genial, él no reparó, o mejor dicho, no se limitó a simplemente traer a los mejores ingenieros, a los mejores técnicos, sino que incluso fue más allá y trajo antropólogos, trajo psicólogos, Así ¿no? es. Entonces, la conjunción que él hizo de la parte técnica con la parte artística, creo que fue también parte fundamental del éxito que él tuvo. Entonces, Sin duda, sin eso, duda. es muy interesante, el hecho de que no se haya él encasillado a decir esto es un proyecto de tecnología y entonces lo vamos a tratar como tal, ¿no? Entonces, ese Sí, aspecto a mí no, se me hizo también muy interesante. multidisciplinario. Sí, Multidisciplinario, multidisciplinario. Entendía, exactamente. es lo que te digo, entender el contexto de las cosas, ¿no? Entendí el contexto, por Entender supuesto. el valor simbólico de que no simplemente estoy ofreciendo una computadora que era su competencia con IBM, ¿no? O la misma visión de Wozniak, ¿no? Uh-huh. Que bueno, es una computadora. Su visión era, bueno, ¿cuál es la función de esta computadora? ¿Cómo podemos transformar el mundo con esa computadora? ¿Cómo lo pueden utilizar la madre que está en la cocina haciendo de comer la computadora o el niño que está en la escuela o las empresas que lo van a utilizar? Y ahí donde, como te comento, radica su fuente importante que es en la visión, ¿no? En la visión que tuvo como líder de entender el futuro. Por eso Exacto, sí, eso fue Jobs, crucial también. exacto, por eso Jobs es un constructor del futuro, ¿no? Es un constructor, es un constructor del momento en el que vivimos, porque hace 40 y tantos años, hace 40 años, cuando empieza toda esta revolución
tecnológica, solamente dos personas entendieron el futuro, ¿no? Que fue Jobs y Gates. Estos Claro. tipos, uno se encargó de la parte dura de la computadora, de cuál era su función, y el otro con el software, de cómo revolucionabas y hacías lo que tenías que hacer ahí adentro, ¿no? Que es otra historia, la de Gates también Que esa es buenísima. otra historia, claro. Esa es otra historia que, bueno, se la dejaré a otro que lo diga, Luego pero regresa, sí, Rafa. luego regresamos. Pero sí es importante eso de que el líder también tiene que tener dos cosas que creo que se me pasaron. Una es la visión, entender el futuro, y otra también es que tener claro cuándo cometes errores. Jobs también en un momento determinado cometió grandes errores. Claro. Cuando hizo competir la Macintosh con la Lisa, los equipos se peleaban, creó una división, perdió el control de la empresa, por eso lo sacan de Apple en un momento determinado, pero bueno, creo que en ese momento, luego crea otra Next, que es lo que Sí, te sale en el libro, que es una computadora perfecta, pero una computadora de $15,000 que no le iba a comprar nadie. claro. Entonces creo que en el momento en que él regresa a Apple, que también te lo dicen ahí, él dice, bueno, a ver, ¿cuántos productos tenemos? Resulta que te vendían 50,000 productos y dice, no, no, esto hay que eliminarlo a 4 o 5 productos. Entendió, un momento, tuvo la capacidad de la redención, ¿no? De entender sus errores y de cómo avanzar a través de ellos, ¿no? Y una de las cosas de que actualmente utilicemos un iPhone o lo que sea, es que él entendió de que había que hacer las cosas así, hermosas, bellas, estéticas, de calidad, pero al mismo tiempo no querer crear competencias, crear rivalidades, no tampoco irse con el presupuesto demasiado elevado. Entonces creó una cultura a través de Apple, una cultura donde las cosas cool, las cosas padres, las cosas chéveres, puedan ir de la mano con las cosas de calidad, con las cosas de tecnología. Mezcló todo esto y bueno, y creó la revolución que es Apple, ¿no? Hoy en día, y Claro. pues por eso sus acciones, bueno, te valen más de 6,000 pesos o 6,000 pesos te vale cada acción, ¿no? Hoy en día de Apple. Si no Pero por si hubo nada un tiempo, rompieron el límite de la empresa de mayor valor en el mundo, ¿no? En el así, 2018, convirtiéndose en la así empresa es, así millonaria, ¿no? es. Casi, Sí, casi. sí, sí. Y yo creo que es importante esos dos puntos también. La visión que debe tener alguien como el líder, de saber entender el futuro, el contexto de las cosas, y al mismo tiempo entender de que te vas a equivocar, pero tienes que buscar la forma de cómo redimirte y de cómo avanzar a través de eso. Que al final de cuentas, bueno, ¿qué es el éxito? ¿No, Marta? El éxito básicamente es la suma de muchos errores bien aprendidos, ¿no? Entonces, yo creo que al final de Bien dicho. cuentas, como decía un mentor, ¿no? Un mentor decía, el éxito es la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos sucesivamente, ¿no? Y lo repito, Claro, la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos sucesivamente en el sentido de que todo lo que te va pasando en la vida te va dejando un aprendizaje, Marta, te va dejando claro. una reflexión, que te dejó una pareja, que te corrieron del trabajo, o que te ascendieron el trabajo, o que ahora tienes grandes cosas, todo te va a dejar un aprendizaje, un conocimiento que parte de ti como ser humano, de tu conciencia, como tú decías en un principio, entender si todo este aprendizaje lo usas para tu bien, para tu crecimiento, para tu desarrollo, o te hundes, ¿no? Porque Claro. básicamente el fracaso también es la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos sucesivamente. Lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso son, como te comento, los errores bien aprendidos, ¿no? Los aprendes para bien o simplemente pues, te quedas con el error, con la queja, con la duda, con el miedo, y eso es lo que te conduce al fracaso. Entonces, para mí ese es el éxito, ¿no? Al final de cuentas, la suma de errores bien aprendidos. Claro, y me encanta que en este caso también él sí, donde sí se dio Steve Jobs fue en darle total autonomía a Walter Isaacson para que trajera, bueno, por supuesto, le acercó a la gente que él consideraba adecuada, pero le dijo, ¿no? Habla de lo que quieras, es más, quizás no voy a leer el libro, o a lo mejor lo leeré un año después, ¿verdad? Si es que estoy aquí, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que hice al final ya él se dio entendiendo que más que la historia fuera bien contada, yo creo que él entendió que su rol era que la historia fuera contada con la mayor el mayor apego a Realidad, cómo sucedieron las cosas, ¿no? Porque ese es así el es. aprendizaje, a fin de cuentas, que él quería Claro, compartir claro, también también con los demás. hay que entender que en el punto del libro, Jobs, yo creo que quería dejarnos, quería dejar una coherencia, pero la realidad de las cosas,
Ujú. porque ya entendía que también estaba en sus últimos días, ¿no? Yo Exacto. ya entendía que estaba en sus últimos días. Yo creo que, bueno, a mí no me ha tocado, a ti tampoco creo que te ha tocado. Y yo creo que en el momento de que ya te afecta esta situación, ¿no? Donde ya tú sabes que tus días están contados, posiblemente un momento de conciencia ha tenido y ha dicho, bueno, vamos a hacer esto, vamos a dejar un legado, Un pero un legado, legado exacto. real, ¿no? Ujú. El otro día, y con todo respeto, bueno, leía otra biografía de otro No, gran no, no, por personaje, favor. leía la biografía autorizada de Carlos Slim, Ah, qué ¿no? Y interesante. la leía, pero fíjate, se me hizo tan aburrido el libro, porque se Mm, me hizo que el libro fue hecho como que para que el libro muy está adornado, muy ajá, pulcro. adornado, muy políticamente correcto, el Mm, libro muy elegante, Carlos Slim siempre en la perfección. Y se me hizo tan aburrido el libro que creo que hasta lo regalé, ni me acuerdo. Pero sí, pero claro. No, este no, no que enseñó el camino del héroe, que a fin de cuentas está compuesto de sus exactamente, fracasos, de sus altos, de sus bajos, de y todo esto, ¿no? Claroscuros. exactamente. Y de hecho, parte del libro, incluso hay una entrevista con una persona que fue un colaborador de Jobs desde un principio y cómo al momento en que se hace pública la empresa, hubo un reparto de acciones, ¿no? Donde pues los principales personajes de la empresa pues tienen el derecho de comprar acciones primero y obviamente la empresa hizo un montón de millonarios cuando salió pública y no le dieron a este señor acciones y cuando este tipo se acerca con Jobs, dice él mismo que Jobs con una frialdad, o sea, básicamente no le hizo caso, ¿no? Y le dijo, habla con tu superior, ¿no? Wow, Le dice esto en el claro. libro y esto te habla también de que, oye, era un tipo también duro, ¿no? No era un tipo Ujú, fácil, Jobs, ujú. pero yo creo que eso no es un lunar ni siquiera en la grandeza de lo que creó, ¿no? De lo que generó. Pero también te hablan del libro, pues de que obviamente no es algo edulcorado, ¿no? Ujú, No es sí. un libro donde te va a decir, bueno, qué grande que fuiste, o una película hecha Y no es por una en oda Hollywood. a Steve Jobs. No es una oda a la grandeza y a Claro. endulzar al tipo, ¿no? Sino al final de cuentas que también tenía sus demonios como todos nosotros, Ujú. que tenía sus errores, que tenía obviamente sus momentos de locura que genera la misma grandeza, ¿no? A la que no, bueno, la mayoría de los normales no hemos llegado y creo que muchos no llegarán tampoco, que es la grandeza, bueno, ser una persona multimillonaria, una persona que construye el futuro, que revoluciona el futuro, que Ujú. tiene una empresa gigantesca, creo que no todos llegarían a este punto y A creo que ese también punto. eso en un momento determinado pues también puede afectarte como en la parte mental, en la parte de tu ego. Yo Claro. creo que en ese momento pues a lo mejor lo sintió, pero no elimina, como te digo, no Ujú. elimina la grandeza del legado y creo Sí, el también que tuvo mérito que tuvo a fin de cuentas, porque exactamente, decía, y creo, recuerdo, perdón que te interrumpa, recuerdo ahorita sí, que decía Steve Wozniak, ¿no? Cuando al principio de su carrera, cuando estaban ellos formando la empresa, creo que él se acerca, no sé si a su papá o a algún familiar, alguien mayor, y les dicen, es que nos vamos a ir 50 y 50. Pero ¿cómo? Le dice, si tú eres el que creaste la computadora, tú eres el que sabe de las máquinas, de los, no, los transistores, no sé, digo, sí, 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 espérate, de la parte pero tecnológica. la parte tecnológica. Y muy, muy atinadamente dice Steve Wozniak, sí, dice, pero yo no te vendo una computadora. Entonces, aunque yo sea, o sea, él sabe, está aportando la parte, ¿no? Intelectual creativa, pero dice, yo no vendo una máquina, ¿no? Entonces, vamos 50-50 porque el mérito que él tiene también en la parte mercadológica, pues es que sin eso no despegaría la empresa, ¿no? Entonces, Sí, claro, te habla entonces de la importancia, ¿no? Tanto de la venta como de la mercadotecnia, como de la publicidad, las relaciones públicas, en un concepto, como es el mismo libro, por cierto, y que dice el mismo Steve Jobs, un concepto holístico de una empresa, o sea, un claro. concepto donde tú tienes un conocimiento pleno de todas las cosas, donde cada una de las situaciones tiene una importancia igual. Obviamente el sector tecnológico tiene una importancia que el del departamento de tecnología de Apple es muy impresionante, tiene su importancia, pero al mismo tiempo de nada te va a servir tener el mejor producto si no tienes cómo venderlo, si no sabes cómo Claro, venderlo, ¿no? sí, Si no sí, están así los es. canales de cómo venderlo. Y yo creo que ahí radica, como te digo, o sea, radica Ujú. su visión y su liderazgo y su grandeza, es que no todo el mundo tiene la capacidad y la visión del líder, ¿no? Y el líder, pues obviamente va a ver el mismo paisaje que tú, pero lo va a ver con otros contextos, ¿no? Con otros contornos, va a ver un poco más allá.
Y yo creo que esa es la virtud principal que tuvo Steve Jobs. Y creo que en la parte positiva del libro es lo que plantea, ¿no? Al final de cuentas, que es un tipo que a lo mejor estaba tan adelantado a su tiempo que posiblemente eso también lo llevaba a estos grandes momentos de perder la cabeza con mal carácter, con mal genio, porque a lo mejor se sintió incomprendido, Por supuesto. ¿no? Se sintió Sí, incomprendido por personas que estaban en los años 70, en los años 80, cuando Jobs ya estaba en el siglo XXI. claro. ¿Sí me explico? Cuando a Su lo mentalidad. mejor el mismo entorno no daba para las cosas que quizás él imaginaba que pudiera utilizarse una computadora, ¿no? O sea, Claro, digamos, ellos quizás partían de una literalidad del momento, o sea, es que pues no se ocupa eso, pues no se ocupa porque no ha habido con qué potencializar todas esas situaciones, ¿no? sí, y es parte, y de hecho, gran parte del libro, cuando te habla de esos momentos, te das cuenta que eran discusiones por el uso, por el momento en el que se iban a utilizar, si iban a desarrollar los productos, o los momentos de cómo crecía la empresa, de cómo hacer, si la hacíamos pública, o si la hacían pública, o si no la hacían pública. O sea, era un tipo que estaba adelantadísimo a su tiempo, pero bueno, esa es una de las grandes virtudes de los líderes, ¿no? Cuando están adelantados a su momento. Como mínimo un buen líder tiene que tener una planificación por lo menos ya de 6 meses. Muchos líderes ya estamos ya viendo qué va a pasar en el 2021, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia, Marta, entre el líder y el seguidor, ¿no? El seguidor, pues obviamente está viviendo el presente, está viviendo el momento, y estamos en junio del 2020, en este caso, para las personas que vean esto en los próximos años, ¿no? Pero el líder ya tiene que estar viendo 6, 8, 10 meses como mínimo lo que viene. Entonces ¿por qué? Porque te tienes que adelantar a lo que ocurre. Y, Claro, eso es y esa es la gente que pues al final de cuentas construye vanguardia, ¿no? Cuando te adelantas y entiendes, y en el caso de Jobs, que eso sí ya es un pequeño grupito de 5 o 6 personas que no solamente van hacia el futuro, sino que construyen el futuro. Y exacto. eso sí, eso es una gran diferencia, ¿no? Justo Sí. escuchaba, o más bien leí por ahí en un artículo el otro día, acerca de Jeff Bezos, ¿no? Le preguntaron él acerca de unos temas y él decía, oiga, le preguntaban, señor, ¿qué opina de tal cosa? ¿Cómo va a responder? Decía, ¿sabes qué? O sea, no me interesa. Yo ahorita, pero ¿cómo? ¿No? O sea, es que yo estoy ahorita viendo lo que va a pasar en 50 años. Lo que pase ahorita, mañana, no me interesa. Para eso tengo gente que lo Así gestiona. es, así Yo ahorita es, estoy así viendo es. cómo llegar a la luna, ¿no? Cómo entregar Así es. en la luna. Y Bezos, como Jobs, pues, también tienen una historia familiar muy parecida, unos orígenes familiares muy parecidos, que también lo plantea el libro, ¿no? Jobs no tuvo una infancia acá de niño rico, fue adoptado. O sea, hay una historia aparte, ¿no? Como dice Barack Obama en su biografía, ¿no? Él, al final de cuentas, dice: mi biografía al final era básicamente un tributo a mi padre que me abandonó, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice: si mi padre no me hubiera abandonado, su padre era un tipo muy inteligente, ¿no? Pero un tipo que tenía una independencia y no quería Saltarla, ¿no? pues ligarse, encadenarse a una familia, sino que él quería seguir desarrollando pues lo que él hacía, ¿no? Y él dice: si mi padre no hubiera hecho eso con su inteligencia, con su capacidad, pero no nos hubiera abandonado, yo no fuera la persona que soy. Claro, ¿no? Entonces, Por yo supuesto. creo que yo, tú también, eso te habla también de que todo, cuando te ocurre algo en tu pasado, ya sea, por ejemplo, como en mi caso, que vengo de una familia muy humilde, muy pobre en su momento, o gente que ha pasado cosas peores, ¿no? Eh, puede ser que te quede, creo que se fue esto. Ah, Ahí estás perdón, ya. No te se preocupes, fue, ahí estás de perdón. regreso. Edítenlo. Sí, no pasa Este, nada. pero él decía que en esos momentos, o digo yo que en esos momentos cuando sí has pasado cosas, traumas, frustraciones, pero eso no puede ser una limitante para construir tu futuro, ¿no? Más bien, ¿cómo lo usas, no? ¿Lo usas como trampolín para avanzar o te quedas estancado, no? Claro. Como yo siempre, o sea, yo que vengo de una familia humilde, como te comento, mira, a nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta ser pobre. La gente se es pobre porque se acostumbra a la pobreza, que no es lo mismo, porque la mente se adapta a la pobreza. Y son dos cosas distintas. Y los que avanzan del barrio, o de la comuna, o de la barriada, como sea que le digan en cualquier parte de América Latina donde vean esto, quienes son los que avanzan son los que entienden de que te tiene que servir como trampolín
para avanzar y no simplemente como excusa para quedarte atascado, ¿no? Entonces Exacto. yo creo que parte de la historia de Jobs, que es su parte familiar también, a diferencia de la de Gates, que viene de una familia muy tradicional, pero la de Jobs es una familia más bien, bueno, su propio origen, ¿no? Su propia parte de que fue adoptado y todo ese rollo. Es que luego conoció a su papá, que también te lo plantea en el libro. Toda esa parte también lo influyó de una manera positiva, ¿no? No, a lo mejor posiblemente hubiera sido un niño mimado, consentido, no hubiera tenido esa capacidad de oratoria, de liderazgo, esa capacidad de influir en otros con habilidad, con astucia, si no hubiera pasado, ¿no? Entonces también es importante y te deja como reflexión que todo lo que te ocurre te debe servir como trampolín para avanzar. Yo creo que eso también es Claro. importante y que fluye en el libro en muchas partes. Claro. Y bueno, pues ya para concluir, Rafa, uno de los otros puntos que mencionas aquí, que el tema de las ventas como valor fundamental, me gustaría, por un lado, que platicaras no nada más lo del libro, sino cómo esto ha influido en ti o en lo que haces o en la forma que te conduces. Habiendo visto, digo, ya nos comentaste cómo esta mentora te hizo este acercamiento al tema, pero ya a manera de conclusión, ¿por qué nos dices que las ventas es un valor fundamental? Digo, es una pregunta, ya sé que nos vas a dar una cátedra de ese tema, No, pero me no, ojalá. gustaría que nos platicaras tu visión acerca de ese tema con el que tú también estás tan cercano, ¿no? Por tu quehacer. Mira, hay que tener algo claro. ¿Qué es vender? Vender, Marta, tú puedes utilizar cualquier concepto que tú quieras, pero para mí en lo personal y lo que a mí me ha servido es entender es que vender es el arte de conectar. Cuando tú conectas emociones, cuando conectas empatía, cuando conectas gustos, cuando conectas confiabilidad, cuando conectas las ganas de querer, yo te apoyo y tú déjate apoyar. Cuando tú conectas esto, hay una capacidad de vender. Decía Harry Gordon Selfridge, que es fue un gran empresario estadounidense, y él decía, excita la mente y la mano tocará el bolsillo. Ajá, interesante. Excita la mente, llega a las emociones, a la empatía, a yo te quiero apoyar y la gente te va a pagar. La excita la mente y la mano tocará el bolsillo. Vender es el arte de conectar y entender, claro, que la gente compra por poder superarse, poder desarrollarse, poder callarle la boca a alguien más, poder mostrar vínculo con otras personas. La gente compra por poder. Entonces, cuando tú entiendes y conectas tu capacidad que tienes con tu producto y tu servicio y la satisfacción para que ese prospecto pueda tener mayor poder, mayor crecimiento, hay una posibilidad de ventas. Como te comento, siempre y cuando tengas claro que tiene que tener calidad, conocimiento, confianza, credibilidad y entender el contexto de donde estás vendiendo. Entonces, obviamente, es un valor fundamental. Por el simple hecho de que cualquier negocio, cualquier empresa, cualquier emprendimiento, si no vendes, definitivamente, bueno, es un bonito club de amigos Claro, claro. donde nos Es un reunimos hobby entonces nomás, ¿no? nos reunimos para tener buenas ideas, Ajá. pero pues hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, la gran de esa parte de la venta, obviamente de la parte del dinero, es que logra que tu marca, que tu producto conecte con el mercado, con las personas, se vinculen, se identifiquen y la gente asuma tu marca o te asuma a ti como marca personal, como empresa, como algo propio, como algo de su ser, como algo que es intrínseco a ellos mismos. Por eso es importante que muchas empresas actualmente a nivel digital, por ejemplo, logren vincular, crear comunidad con las personas y que la misma gente sienta que está construyendo ese producto o servicio que está desarrollando esa empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se genera una confiabilidad, genera una fidelidad y por eso es importante la venta como valor fundamental. Y lo que hizo, por ejemplo, el libro que te planteé, que hice yo, es que dice, si vender es el arte de conectar, pero él fue un poco más allá, pero Ajá. hay nichos de mercado, hay especializaciones, entonces nos vamos a especializar en que la gente que quiera lo cool, lo relevante, lo importante, lo bello, lo estético, esté con nosotros. Lo que obviamente te quiere decir es que, bueno, ¿quién no quiere todas esas virtudes en un producto o un servicio, no? Y Claro. te genera esa ventaja de que logra dar un precio no accesible para todos, para que la gente luche por ser Claro, que parte sea de algo nosotros, aspiracional. Fíjate que aspiracional. Y es por aspiracional. eso que tú ves, y perdón que te interrumpa, No, no, Marta, no, por favor. que ¿qué es lo primero que ves cuando una chica se toma una foto en el espejo?
la trompita paradita y la manzanita de Apple. ¿Por Del qué? iPhone, Porque te claro. está mostrando que aspiracional, te está mostrando crecimiento, desarrollo, te está mostrando que soy parte de una vanguardia. Claro. Entonces, eso es lo que al final de cuentas es la conexión que hizo Jobs y que hizo Apple y que yo le recomiendo a todos los emprendedores. Esa conexión emocional, esa conexión de construir un producto, un servicio que genere algo aspiracional de crecimiento y desarrollo para las personas, o como mínimo que satisfaga de una manera correcta las necesidades de la gente. Porque hay que entender también que hay tres tipos de productos: productos para un mercado de nivel bajo, productos para un mercado de nivel medio, que ese es el aspiracional y es el que busca la mayoría, y el producto obviamente de nivel alto, como Ferrari, como Rolex, etcétera, etcétera, que es un mercado más exclusivo, ¿no? Pero los tres buscan que tú generes una identidad, generes un contacto y te identifiques con ellos. Por eso es importante entender que vender es el arte de conectarse. Claro, y fíjate que ahorita me recordaste justamente una de las charlas que tuvimos, de hecho la primera charla que tuvimos que fue con el acerca del libro de Love Marks, donde Kevin Roberts habla precisamente de la importancia de trabajar por ser una marca irresistible, porque una marca irresistible, y de hecho uno de los ejemplos que ponen ahí es el hablar de Apple, ¿no? Porque ¿por qué pagaríamos por un teléfono que cuesta tantas veces más? Bueno, porque es irresistible, ¿no? La marca se ha gestionado y se ha trabajado también, que no nada más es una cuestión de querer comunicarse, ¿no? De comprar el aparato por comunicarse, sino por lo que representa, ¿no? Por el Así es. símbolo, ¿no? Por lo que me aporta, por cómo me hace sentir y por cómo excita nuestra mente, como dices tú, Así es. ¿no? Entonces eso Ah, es lo que hace la y marca te quiero decir, irresistible. y te quiero decir dos cosas. Vamos para ya culminar, si tú, como tú gustes. No, claro. Eh, Philip Kotler, que es el padre de la mercadotecnia moderna, él decía muy claro, o sea, o eres una marca o eres una mercancía. O Claro. eres, o sea, o generas realmente un estímulo, un vínculo con las personas, o eres otro más del montón. Claro. Entonces, eso es importante, claro. Y hablando, por ejemplo, marcas que a lo mejor tú dices, bueno, ¿por qué tanta cantidad de dinero? Por ejemplo, Starbucks, ¿no? Starbucks, que te vende estos cafés de $5, $6, $8, hasta $10. Te venden un café, pero ¿por qué la gente los compra? Aparte de la situación aspiracional, tú en Starbucks puedes hacer cosas que no puedes hacer en otros cafés, como por ejemplo, reunirte con personas, estar ahí un montón de horas. Se genera un vínculo con los baristas. Los tipos luego te hablan por tu nombre, cotorrean contigo o echan chiste contigo. Para el que no entienda lo que significa cotorrear, echan chiste contigo. O sea, se genera una comunidad dentro de, saludas a las personas que siempre van, se empieza a generar una comunidad y eso es lo que la gente busca, que es uno de los valores de Starbucks, ¿no? Una taza de café, una comunidad, una nación, algo así creo que es, pero es una taza de café, una comunidad. O sea, me tomo un café, pero al mismo tiempo estoy construyendo comunidad, estoy generando relaciones, y es lo que realmente te está vendiendo Starbucks, ¿no? Claro. De hecho, hay muchos cafés en Europa, y creo que hay un café en Ciudad de México, que el café es totalmente gratis. Lo que te venden es el tiempo dentro del café. Mira qué Porque interesante. al final de cuentas se entiende que la gente va para qué. Pues las señoras que van a final de la tarde para el chismecito Claro, a o conectar, como bien a decías, ¿no? A conectar fin de cuentas. Ajá. a final de cuentas. Y eso es lo que Starbucks te vende. Te estoy vendiendo que tú puedes estar 6 horas, y te lo digo por experiencia personal, puedes estar 6 horas, Claro. atender a 3 clientes, 2 horas por cliente, tengo baño, tengo internet, tengo un café, los baristas son mis amigos. Entonces, cuando tú entiendes todo este contexto, dices, oye, no, sí me gasto unos $5 por una taza de café, me gasto $6 por una Claro. taza de café. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un contexto superior, y lo de Apple es un contexto superior que va más allá del simple teléfono, ¿no? Claro. Va el hecho, la parte cultural, la parte del vínculo, la parte aspiracional, como tú muy bien dijiste, la parte de que actualmente hoy en día todo el mercado busca que si tu producto es facebookiable e instagramiable, pues tomarse una foto y que se vea la marca, ¿no? Que se vea la No es, marca. no es lo mismo, te tomas una foto con un Huawei o qué sé yo, donde no se ve la marca, y dice, bueno, una foto, cuando sales la foto con la manzanita y quieres que salga el teléfono. Quieres, claro, ¿Por por qué? Porque es supuesto. la parte aspiracional, y eso es lo que vende. ¿Por qué? Porque al final de cuentas entiende, se nos fue otra vez, Ah, no pasa. entiende Starbucks o entiende Apple, que es las mismas personas las que luego
a través de referencias van construyendo que cadenas de clientes y es la Ujú. misma gente la que te está trayendo más personas para que compren tu producto, tu servicio. Por eso el éxito de estas dos marcas, ¿no? Claro, y la identidad que han creado, ¿no? Y de alguna forma también creo que Apple algo que hizo muy bien al posicionar su marca, eh, precisamente en este ámbito del mundo creativo, ¿no? Fue levantar de alguna manera o dar mayor estatus, mayor relevancia a las personas que se ocupan de esos temas, ¿no? También eso me gusta Así es. mucho de parte del legado de Apple, de alguna manera, de darle mayor visibilidad a lo que está detrás de la marca, ¿no? Así Lo es. que se hace en una marca. Entonces, Que es darle la calidad humana a tu marca. la calidad humana a su La marca. calidad humana, que no simplemente es algo lejano, sino que Exacto. es hacer humana la marca, y eso es vital, y se ha convertido en parte de nosotros, en parte de nuestra cultura, ¿no? Lo que es Apple, lo que es Starbucks, y lo que son estas marcas tan icónicas, ¿no? Que hay en el mundo, que son muy poco Coca-Cola, que son parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, y eso es lo que han logrado, y de ahí radica su éxito, que entendieron que vender es el arte de conectar y de vincular a las personas con la marca y sus beneficios, ¿no? Excelente. Pues qué Así es. interesante, Rafa, de verdad, muchas gracias por No, a habernos ti, acompañado y por habernos hecho desmenuzado del libro, de la vida de Steve Jobs y los claro. extractos de los temas, como les digo, pues estos no son temas que literalmente se encuentran ahí, pero precisamente esa es la riqueza y lo interesante de este libro, el aprendizaje que nos deja, ¿no? A partir de todo Así eso. De es, hecho, yo leía por ahí que Walter Isaacson decía, este libro, aparte de ser de la vida de Steve Jobs, pues de alguna forma también pretende ser un libro de innovación, ¿no? De cómo así entramos es, a ese ecosistema y cómo aprender cómo se formó un innovador. Pues así muchas es. gracias, Rafa. Y antes de despedirnos, por favor, dinos en cuáles plataformas te encontramos, dónde te pueden seguir las personas. Como sea, yo voy a, por supuesto, compartir aquí las ligas, pero si nos quieres compartir algunas de tus... Sí, claro. de En tus Facebook, en Instagram me pueden conseguir como Rafa Castillo Soy, todo pegadito, Rafa Castillo perfecto. Soy, en Facebook, en Instagram, y ahí estamos a la orden. Las personas que tengan el interés por emprender, por crecer o por superar su negocio, con mucho gusto me pueden contactar. Las personas que quieran desarrollar de manera novedosa los sueños o proyectos que tienen, también pueden contactar. Rafa Castillo Soy. O si me quieren invitar a un café o al cine también, yo con mucho gusto ahí vamos. Ay, ¿Por qué no? perfecto. Claro que sí. No, pues muchas Claro gracias que de sí. verdad, Rafa, por No a tu ustedes. tiempo, por compartir también tu conocimiento. Y pues muchas gracias, por Gracias. supuesto, también a las personas que nos dieron el beneficio de su atención. A ti, que nos diste tu atención, muchas gracias. Nos vemos entonces en una edición más de On Library Studio. Mi nombre es Marta Pineda y nos vemos pronto. Hasta luego.